la palabra de Dios. Dice, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Una breve introducción. Ahí tenemos nosotros que Abraham, después de que fue a Egipto, regresó a la tierra de Israel. Regresó específicamente a un lugar en el que ya había estado, a Betel, ¿sí? Pero en ese momento, dice, ya tenían muchas posesiones y eran tantas las posesiones que ya no podían habitar juntos los ganados de Abraham y los ganados de Lot, ¿no? Versículo 7. Hubo pues un problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre tus pastores y tus pastores, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. O sea, notan ahí, como está esta pelea, Abraham le dice a Lot, hay una tierra muy grande, hay que separarnos para que no haya estos conflictos, tú elige qué tierra quieres. Y Lot dice, yo voy a elegir la tierra que está bien verde, bien regada, que se parece al huerto del Señor, que es como la tierra de Egipto, porque también recuerden, la tierra de Egipto tenía mucho, este, tenía mucho de dónde agarrar, porque tenían al lado el río Nilo, ¿sí? Y entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recoge la tierra, perdón, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham se levantó de su tienda, ¿qué dice? Y fue y habitó en, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Ahí tenemos la historia para el día de hoy. Si notan, les digo, es una historia, es una narración, ¿sí? Entonces tenemos que tratarla de esta forma, ¿no? Entonces vamos a situarla primero. Ahorita nosotros tenemos que recordar que apenas en el capítulo pasado, en Génesis 12, Abraham había tenido probablemente la caída más pesada en pecado que tuvo. Se puede comparar mucho con una caída que va a tener después, que todavía no vemos, para agarrar ese lugar, ¿no? Pero de todos modos, el punto es que fue una caída pesada, porque básicamente estaba prostituyendo su relación de matrimonio para conseguir buenas cosas, ¿no? Pero lo que observamos aquí básicamente es que llega el arrepentimiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque se ve esto simbolizado en cómo es que él se va de Egipto y regresa. ¿Y dónde dice que regresa en los primeros versículos? Dice que regresa a Betel, que si se acuerdan ustedes significa la casa de Dios, ¿sí? Y regresa a este lugar que noten cómo lo frasea el versículo 3. Dice,
el lugar donde su tienda había estado al principio, cuando él estaba con este llamado de Dios y estaba obedeciendo de forma grande y estaba en la tierra de Israel recién llegado y donde había establecido un altar, ¿sí? Entonces, si notan, él estaba regresando a donde estaba bien su relación con Dios, ¿sí? Y allí, se nos dice el versículo 4, no 14, allí invocó el nombre del Señor, ¿sí? Entonces estaba en esta relación otra vez con Dios y estaba invocando lo que en la palabra hace referencia a estar orando a Dios, ¿sí? Entonces, esto ya nos está diciendo algo que tenemos que aprender, ¿no? Que tenemos nosotros que regresar a Dios cuando nosotros caemos en pecado. La única decisión correcta después de caer en algún pecado, en alguna desobediencia, es regresar a Dios y estar bien conscientes que Él nos perdona. Él dijo en la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay una promesa muy buena. A pesar de que nosotros caemos, Dios nos recibe. Y no solo con una segunda oportunidad, porque Dios no es el Dios de una segunda oportunidad, Dios es el Dios de 7 veces 7. Eso es, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él regresa y acepta al pecador cuando él se arrepiente, pero tenemos que tomar nosotros este camino, ¿no? Y regresar al lugar del que nosotros nos alejamos. Si te alejaste de la palabra, regresa a la palabra. Si te alejaste del Señor, regresa al Señor. Si te alejaste de la iglesia, regresa a la iglesia, ¿no? Y ámala y en este caso, como Abraham, coloca, acuérdate de ese lugar de adoración, más bien, ¿sí? Entonces, Abraham había fallado al no confiar en Dios, cuando abandonó la tierra, después de ver la sequía. Pero ya en este momento ya había aprendido su lección, ¿ok? Esto es bien importante, porque una vez que vemos esto, que aprendió su lección, vemos nosotros que Abraham regresa a colocarse como un ejemplo. En el capítulo pasado no era un ejemplo de qué hacer. En el capítulo pasado era un ejemplo de qué no hacer, ¿no? Y ahora está regresando a ser un buen ejemplo. Y en esta historia eso es justo lo que va a hacer. Esta historia nos va a colocar a dos personajes. De un lado vamos a tener a Abraham, de otro lado vamos a tener a Lot. Y aquí tenemos en Abraham alguien que hizo una buena decisión y en Lot alguien que hizo una mala decisión. ¿Ok? Y ahí es donde ya les tengo que colocar cuál es el tema principal de esta prédica, ¿no? De este estudio. El tema principal de esta historia es una decisión que define la vida. ¿Ok? Por eso es tan importante para todos. Porque en la vida tenemos decisiones muy importantes y en ocasiones vamos a tener miedo de hacerlas. En ocasiones nos vamos a preguntar, ¿cómo sabemos si esta es la voluntad de Dios? O en miedo nos vamos a decir, ¿estaré tomando yo la decisión correcta? Y la respuesta es, Dios, usualmente al menos, no nos da la decisión claramente, hermanos. Usualmente hay cosas que son secretas y que Dios no revela, ¿no? Y Dios no te va a decir si este es el trabajo o no es el trabajo, de forma rotunda, ¿no? Lo que va a hacer Dios, lo que hace es que nos deja principios en su palabra. Y a través de esos principios espera que nosotros actuemos. La cuestión entonces no es saber qué sucederá en tu vida y tener un 100% de confianza en esta es la decisión, la única correcta, ¿sí? No, la cuestión más bien es tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, tomando los principios, ¿sí? Y las cosas pueden salir mal después de esa decisión. Puede ser que hayas tomado un trabajo, pero lo hiciste con buenos principios y después de un mes lo pierdas. Puede suceder eso, ¿sí? Puede suceder que hagas todo lo bueno en una relación y después de eso la relación termine. Puede suceder, ¿sí? Lo importante es que la decisión que tomaste la hiciste conforme a la palabra de Dios. La hiciste con los principios, ¿sí? La tomaste, en este caso, ordenando bien tus prioridades, ¿ok?
Y entonces ahí tenemos nosotros los principios que nos enseña esta historia en específico. Esta historia de Abraham nos enseña básicamente lo siguiente, ¿ok? Al tomar una decisión, tenemos que ordenar bien nuestras prioridades. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son nuestras prioridades, hermanos? Vamos a tomar nada más dos, ¿ok? Nada más dos. Nuestras prioridades son Dios, principalmente, por sobre todas las cosas, y las personas. Las personas. Esas son nuestras prioridades, ¿sí? Cuando tomes tu decisión, tienes que preguntarte, ¿será que esto va a adorar a Dios cuando yo lo realice? Y tienes que preguntarte, ¿será que esto mostrará un amor por los hermanos cuando yo la realice? ¿Sí? Esas son las dos prioridades. Y son las dos que se muestran aquí, a través de la decisión de Abraham y la decisión de Lot. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahora sí ya con la historia y vamos a observar esas dos prioridades. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer nada más es que les quiero contar la historia, ¿no? Y establecer bien esta historia. Todo comienza cuando se observa que Abraham y Lot crecen en riqueza y con eso también crecen en conflictos familiares, ¿sí? Esas dos a veces vienen bien unidas, hermanos. La riqueza y el conflicto familiar. Quisiéramos que no, pero en ocasiones vienen muy unidas. En este caso, noten lo que dice el versículo 2, perdón. Decía, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. ¿Ok? Abraham había crecido en muchas riquezas. ¿Por qué? En parte, se cree por herencia. O sea, las riquezas que heredara de su padre. Pero también porque era un comerciante. Se había observado ya que cuando él estaba, por ejemplo, en Harán, que es una ciudad que se encontraba mucho más al norte que Israel, él había adquirido una gran cantidad de posesiones y había adquirido también personas, ¿sí? Y después de eso se notó que Abraham se fue moviendo y se fue moviendo a una zona que se llamaba el Negev. Y en esta zona que se llamaba Negev, que estaba justo antes de ir a Egipto, pasaban muchas personas que estaban rumbo a Egipto. Y entonces era una zona muy comercial. Era una zona en la cual él podía entonces haber adquirido todo el oro y la plata que nos menciona estos versículos. Entonces, a través del comercio, a través de la herencia, él había crecido grandemente en riquezas. Y si se acuerdan ustedes también, sumado a eso, en el capítulo 12, se observa cómo es que el mismo faraón va y le da a Abraham ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pues para este momento ya era muy rico Abraham, ¿sí? Y de la misma forma también su sobrino, porque se nos dice la palabra que él había adquirido también riquezas. Dice el versículo 5, chequen, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, ¿ok? Entonces también tenía una gran cantidad de riquezas. Ahora, lo que sucedió con eso es que con tanta riqueza se crearon unos problemas. Y mientras estaba pensando en este pasaje, me acordé de unas series de televisión que la verdad es que no son muy conocidas, pero, este, pero nos muestran esta misma idea, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, me acordé de la serie Succession y de la caída de la casa Usher, que ambas son series que hablan acerca de cómo es que se generan estos problemas a partir del dinero. Y entonces hay una familia y esas familias tienen a hijos y todos están peleando por la herencia. Todos están peleando y a pesar de que son gente que crecieron juntos, son gente que se supone que son gente que tienen que amarse profundamente, el dinero los está separando. Esas relaciones se están rompiendo. Y entonces cuando se trata de dinero, las relaciones de familia son lo de menos. Y las personas se acostumbran a atacarse los unos a los otros. Y eso es lo que sucedió con Abraham y con Lot. Y entonces, si notan, el versículo 6 nos empieza a narrar esto. Chequen, versículo 6 dice, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Si notan ahí, comienza por su gente. La gente de Abraham, la gente de Lot, se empiezan a pelear los unos con los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero había mucha gente en un solo lugar, ¿sí?
Se nos contaba también que estaban los cananeos y los fereceos, o sea, la gente que ya estaba viviendo en esa tierra, ¿no? Y entonces todos estaban diciendo, yo quiero algo para mí, ¿no? Y noten que lo que sucedió en vez de decir, los cananeos son unos, los fereceos son otros, y nosotros, Abraham y Lot, somos otro grupo. En vez de eso, en vez de verse como una unidad, los pastores de Abraham y los pastores de Lot se tomaron como grupos distintos. Dijeron, nosotros estamos con Abraham, nosotros estamos con Lot, ¿sí? Y entonces cada quien ve por sí mismo. Noten qué mal se estaba encontrando todo, ¿no? Y noten que eso nos sucede bien comúnmente, hermanos. Eso nos sucede muy, muy comúnmente, aún en la iglesia, donde se supone que todos nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Aún así, cada quien en ocasiones observa por sí mismo. En la iglesia se supone que la victoria de uno es la victoria de todos los demás. Pero lo que sucede también en ocasiones es que se hacen facciones y entonces algunos van con un maestro, algunos con otro. O algunos hacen un grupo y algunos están en otro grupo, ¿sí? O incluso uno va y se queda solo, ¿no? Y empieza a decirse como viendo por sí mismo y ya, ¿sí? Y no se dan cuenta, en ocasiones, cuando hacemos esto, no nos damos cuenta que estamos más cercanos nosotros al actuar de Satanás de lo que estamos al actuar de Dios, ¿no? Jesucristo en alguna ocasión dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y aquí estaba haciendo referencia al reino de Satanás. Estaba diciendo, eso es lo natural para el reino de Satanás. Pero noten lo cercano que aplica también a esto, ¿no? Cuando un reino está dividido contra sí mismo, no puede perdurar. Y entonces ustedes observan aquí, y hay peleas entre Abraham y Lot, entre su pueblo y su pueblo, y en vez de ver por el bien de los dos, al final de esta historia, uno de los dos pueblos va a sufrir, ¿sí? En el caso de la iglesia, cuando se hacen estas facciones igual, finalmente termina siendo malo para la misma iglesia. Empieza a haber quebrantamientos, se pierde la confianza, hay divisiones de tal forma que incluso impacta en cómo es que observan los de afuera. Entonces llega una persona a la iglesia y ve divisiones y dice, ¿sabes qué? Esto está igual que el resto del mundo, ¿sí? Por eso no debería suceder. Les coloco el ejemplo de la iglesia, pero en general esto es para todo, ¿no? En general, cualquier grupo que se supone que esté en unidad, que está peleando, cumple con este término. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Va a terminar peleada la familia, va a terminar peleado el grupo, va a terminar, de amigos me refiero, va a terminar rompiéndose cualquier tipo de relación que haya ahí, ¿sí? En otro pasaje también se nos dice, en Amós 3, versículo 3, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? No se puede, ¿sí? No se puede, se rompe esa armonía. Y entonces van a dos lugares distintos, se va a romper esa relación, ¿ok? Entonces ahí les pregunto, hermanos, ¿qué harían ustedes si en este momento se encontraran en el lugar de Abraham, ¿no? Y estuviera esas diferencias, esas separaciones, y estuvieran en un lugar con un espacio limitado, con recursos limitados? ¿Qué harían en ese momento? Ahora, si somos bien honestos, seguiríamos esta división. Y lo que haríamos usualmente sería agarrar todo lo que podamos para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque finalmente tú y yo somos la persona más importante en nuestras vidas. Pero esto no tiene que suceder, ¿ok? Abraham no decidió de esta forma. Si notan, aquí ya nos está mostrando una primera prioridad que puso Abraham. ¿Cuál fue? La prioridad de la gente, ¿sí? Noten cómo inició Abraham su respuesta ante estas divisiones. Dice el versículo 8, chequen el versículo 8. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos
hermanos. ¿Notan? O sea, inmediatamente ya debería de golpearnos bien cañón esto. Te ruego que no haya problema entre nosotros porque somos hermanos. Somos hermanos. O sea, la relación que tenemos está arriba de cualquier problema. Está arriba de las posesiones. Noten que aquí Abraham no estaba demostrando egoísmo, sino amabilidad. Estaba pensando en la relación específica, no en sí mismo. Entonces, noten que ahí Abraham, en vez de estar prefiriendo que él saliera victorioso, estaba procurando resolver los problemas. Y entonces Abraham era un pacificador, era una persona que dijo, te ruego que no haya problema. No, hermanos, nosotros vivimos en un mundo bien egoísta, lleno de peleas, que piensa lo malo de la gente y ataca sin parar. Pero en ese mundo, Dios nos está llamando a colocar este amor por las personas y nos está llamando a ser pacificadores que procuran la paz, ¿no? Como, por ejemplo, en las bienaventuranzas, Dios dijo, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios mismo procura la paz. Y a pesar de que el hombre es enemigo de Dios, Él se acerca y procura arreglar. Y a pesar de que hay una relación rota, Él se acerca y procura arreglar la relación. Y digo, me estoy saliendo de mi bosquejo, pero hermanos, hace no muchas semanas me ha pasado en ocasiones que ha habido gente que simplemente se acerca y piensa como que hay algo mal entre la relación que tengo con ellos y esa persona, ¿no? Se acercan y piensan, tú estás pensando algo malo de mí. Se acercan y piensan que están solos. Se acercan y piensan como que uno nada más está viendo por sí mismo, ¿no? Este, y son momentos bien raros, ¿no? Porque en ocasiones uno siempre le ha estado deseando el bien a la persona, ¿no? Y lo tiene en oración o está procurando dar una mano cuando se necesita, pero luego no se acepta, ¿no? Y les digo, está bien raro. Pero no más quiero tomar ese paréntesis para decirles, hermanos, neta, a los que conozco de aquí, ya es una realidad. A los que no conozco, cuando los llegue a conocer, va a seguir siendo una realidad también. Pero les deseo un bien a todos ustedes, ¿sí? En ningún momento desearía un mal para ninguno, ¿sí? Y quiero que sepan eso, quiero que sepan que estoy bien abierto. Siempre mi casa está abierta, siempre mi tiempo está abierto para que cualquier cosa que ocupen, aquí andamos, ¿sí? Entonces nada más procurar decirles eso. Y si no he mostrado esa apertura, hermanos, créanme que no es porque no quiera. Puede ser porque yo estuviera en un mal momento, o puede ser simplemente porque quizás, yo creo que es bastante probable eso, tengo que cambiar la forma en la que me acerco. Tengo que mejorar en la forma en la que se ve mi actitud. Es muy probable. Y si ha sucedido eso, quiero pedirles una disculpa enorme, porque en serio, no es la intención, ¿ok? Pero sepan eso, estoy aquí cualquier cosa que se ocupe, ¿ok? Cierro el paréntesis y vamos a seguir con el pasaje, ¿va? Entonces, miren la forma en la que actuó Abraham y noten que él estaba buscando las relaciones, estaba buscando que fueran, que no se rompieran y que hubiera una pacificidad entre los dos, ¿no? Y noten también que Abraham no se preocupó más por sí mismo que por otros, sino que estaba colocando a otros primero, ¿sí? Chequen el versículo 9. Noten que dice, ay caray, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. La solución que en este caso le estaba dando Abraham a Lot era la siguiente, básicamente. Era, quiero que tú tengas lo que tú quieres, ¿sí? Entonces decide tú la tierra que quieres. Hay mucho espacio, este, agarra lo que tú quieras. Está diciendo el Abraham a Lot.
Y noten que esa parte nos está mostrando bien cañón lo que les comentaba, de que Abraham no vio primero por sí mismo, sino por los demás. ¿Por qué? Porque Abraham era el mayor, Abraham era el líder de este grupo. Y entonces Abraham podría simplemente haber tomado la decisión, pero no la tomó, ¿sí? Le dejó la decisión a Lot. Y esto nos muestra un sentir que tiene que ser imitado, hermanos, y que es el mismo que estuvo en Cristo. Si pueden, acompañarme a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3 al versículo 5. Filipenses 2, versículo 3 al versículo 5. Que estos deberían ser versículos que tengan ustedes en su mente, en su corazón, hermanos. Si no se los han memorizado, como yo, ya es tiempo de que lo hagamos, ¿sí? Porque son versículos bien, bien importantes, ¿ok? Noten, noten la instrucción aquí de Pablo. Dice, Filipenses 2, versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o para vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Notan ahí qué confrontador. No hagas nada, porque estamos acostumbrados a hacer todo por egoísmo o por vanagloria. Deja de hacerlo así. Más bien, toma una actitud humilde. Colócate debajo, ¿sí? Y di, las demás personas son más importantes que yo mismo, ¿sí? Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y el versículo 5, nada más para rematar, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, esta forma en la que tenemos que actuar nosotros, de ver como mayores a los demás. Eso es algo que estuvo también en Cristo. Y es lo que lo llevó a él a encarnarse y morir por los pecados de cada uno de nosotros. Noten ahí que no significa que en sí mismo que los demás son más importantes, porque no hay nadie más importante que Cristo. Todos nosotros somos de igual importancia, pero la idea es que nosotros nos coloquemos de esta forma, tengamos ese sentir que hubo en Cristo, ¿sí? Y nos podamos rendir y decir, tú eres más importante que yo, ¿sí? Y esto es bien sencillo, hermanos, una vez que confiamos nosotros en Dios, una vez que nos rendimos y decimos, en este caso, ejemplo, Abraham, no importa donde sea que me quede, cualquier tierra, si yo estoy con Dios, voy a estar bien. Si yo soy cuidado por Él, voy a estar bien, ¿sí? En ocasiones no nos dejamos nosotros colocar a alguien como más importante, porque entonces esta persona se va a agarrar todo lo bueno. Ok, mira, si sucede eso, va a suceder lo mismo que con Abraham. Lo que sea que te quede a ti, vas a ser cuidado por Dios, ¿sí? Te puedes rendir entonces y puedes decir, la gente vale más que yo porque yo estoy seguro. Yo tengo a Dios y tengo todo lo que necesito, ¿ok? Entonces noten qué buena forma de estar obrando. Por eso esa es una prioridad muy importante, la gente, ¿sí? Ahora, pues, después en estos siguientes versículos vemos la decisión de Lot. Ya vimos la de Abraham, ahora la de Lot. Y esta nos muestra otra prioridad más. En este caso nos muestra por falta, ¿no? O sea, porque Lot no tomó esa prioridad, pero hay que observar que tenemos que tomarla, ¿no? Entonces, la prioridad número 2 que aparece en este pasaje es Dios. Dios, ¿sí? Entonces, noten la elección de Lot, porque esta elección de Lot reveló mucho de lo que había en su corazón. Chequen, versículo 10. Alzó Lot los ojos y vio el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Que noten primeramente que Lot alzó los ojos. Ahora eso no significa mucho para nosotros ahorita, pero ese lenguaje nos debería estar recordando a nosotros la caída de Génesis 3, ¿sí? Esta parte de alzar los ojos, y en general la parte de los ojos, de estar viendo, en Génesis nos tiene que recordar siempre esta idea, ¿no? Ya sea que
nos recuerde a los ojos de la mujer o a los ojos de Dios. Pero nos tienen que recordar una de las dos. Y tenemos que preguntarnos, ¿con qué ojos estamos viendo? ¿Estás viendo tú con unos ojos buenos o con unos ojos malos? ¿Con unos ojos como los de Dios o con unos ojos como los de la mujer? Porque la mujer antes de la caída, Eva, vio también, alzó los ojos también, ¿sí? Y ella observó el árbol y dijo, esto es un árbol bueno, a pesar de que Abraham, que diga a Dios, a pesar de que Dios había dicho que era un árbol malvado, ¿sí? Más bien que no tenía que comer. Entonces, noten que aquí igualmente Lot vio algo bueno que no lo era, ¿sí? Lo vio, pero lo vio sin considerar qué diría Dios al respecto. ¿Cómo vería Dios que yo me vaya de esta tierra? ¿Sí? Él ya sabía qué pensar. Y entonces, cuando lo vio, él dijo, esta tierra es una tierra que está bien regada, o sea, físicamente se ve hermosa, verde, llena de pastos para mi ganado, ¿sí? Esta tierra es como el huerto del Señor, es como la tierra de Egipto, entonces tengo que ir, ¿sí? Entonces, vio que lucía bien físicamente, pero había un problema. ¿Cuál es el problema? La gente. La gente de Sodoma y de Gomorra, específicamente. Porque noten el paréntesis, hermanos. Hay un paréntesis aquí en el versículo 10. Chequen. Versículo 10. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Ahí Dios nos quiere recordar. En estos pastizales hermosísimos estaba viviendo una gente terrible. Una gente que finalmente sería juzgada y destruida por su maldad. Y allí es donde iba Lot, que prefirió las riquezas del mundo, noten, a lo que Dios podía dar. No le importó la condición moral de estas personas, porque quería las riquezas. ¿Sí? Entonces, versículo 11, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Y así se separaron el uno del otro. Aquí también otra cosa que vale la pena destacar. El oriente también es otro símbolo en Génesis que hace referencia a alejarse de Dios. Porque igualmente, cuando el hombre sale del Edén, del jardín, ¿en qué dirección sale? Sale hacia el este, o sea, hacia el oriente. ¿Ok? Entonces aquí igualmente, Lot se estaba alejando de Dios, se estaba alejando de las promesas de Dios, se estaba alejando de Abraham y estaba saliéndose de la tierra prometida. ¿Ok? Versículo 12. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas, y noten aquí también destaca, hasta Sodoma. Para este momento estaba viviendo cerca de Sodoma. ¿Ok? Después de eso, nosotros podemos observar en el capítulo 14 que Lot habita en Sodoma. O sea, ya está viviendo en la ciudad. Y en el capítulo 19 se observa que ahora vivía a la puerta de la ciudad, que hace referencia a que él era parte de la política de Sodoma, porque este lugar de vivienda estaba reservado para los mandatarios, estaba reservado para los gobernantes, pues, ¿sí? Entonces, se fue metiendo poco a poco cada vez más y más, ¿sí? Y debemos de darnos cuenta que tú y yo también podemos estar así, hermanos. Segunda de Pedro 2 nos clarifica que Lot era un creyente, así como tú y yo. Se le llama el justo Lot, ¿sí? Y aún así él se estaba metiendo en un lugar que no debía. Y les digo, sí también sucede con nosotros. Podemos nosotros meternos a través de nuestras decisiones en malas influencias, meternos a través de malas decisiones en malas actitudes, ¿sí? Meternos a través de nuestras decisiones en alejarnos de Dios, ¿sí? Todo por no considerar a Dios dentro de la imagen. Y esto pasa bastante, por ejemplo, cuando alguien selecciona una escuela. Quiero una escuela que tiene una reputación tremenda y me va a conseguir muchos trabajos, pero no me importa qué piensa esa escuela acerca de Dios, ¿no? O no me importa el tener acceso en ese momento a una iglesia, ¿sí?
Quizás si me voy a mover por mi escuela, voy a estar en un lugar donde no hay iglesias cristianas. Tengo que tener cuidado con eso, ¿no? La iglesia tiene que estar en nuestro pensamiento. En este caso, porque Dios está en nuestro pensamiento. ¿Ok? Eso puede aplicarse al trabajo, puede aplicarse a la relación. Si alguien está decidiendo una relación, quizás puede estar pensando, ok, pero esta persona respeta mi relación con Dios. Ok, pero siendo muy honestos, regresamos a la misma idea, ¿no? Que teníamos antes. Dos personas que están en conflicto, ¿cómo habitarán juntas? Entonces, es mejor pensar y colocar a Dios siempre primero, ¿sí? Sería mejor, en este caso para Lot, dejar todas las riquezas, todos los ganados, pero quedarnos donde Dios quiere. Para nosotros sería mejor dejar todas las relaciones, todos los trabajos, todas las escuelas, pero quedarnos donde Dios quiere, ¿sí? Noten qué sucede aquí con Lot. Aquí en este pasaje no observamos consecuencias, hermanos, pero ya están implícitas. Ya se nos está recordando, finalmente Sodoma y Gomorra va a ser destruido. Y esas no fueron las únicas consecuencias. Para Lot le fue bastante mal, hermanos. De la mala influencia, por ejemplo, constantemente le pesaba el alma, ¿sí? Cuando una persona, por algo, ejemplo, abandona la iglesia, cuando regresan usualmente dicen esto, ¿no? También estaba tan lejos que no tenía ese descanso. Y entonces constantemente me estaba pesando mi alma. Si uno está en una mala relación, de forma constante también va a haber esa persona ir en contra de Dios y también le va a pesar el alma. Por ejemplo, en segunda de Pedro, este pasaje no lo busquen, pero se nos dice esta misma idea, ¿no? Se dice que Lot cuando estaba ahí, por lo que veía y por lo que oía mientras vivía con los de Sodoma, diariamente sentía su alma atormentada por las iniquidades de ellos. ¿Sí? Además, después de eso, sufriría muy cercano a abuso, perdería a su esposa y también perdería todas sus posesiones, principalmente. Todo por una mala decisión, porque no tomó en cuenta a Dios y no tomó en cuenta a las personas. Del otro lado, a Abraham le fue increíblemente bien. Entonces ustedes checan a Abraham y tiene, al final de la historia, se recuerda el pacto que tiene con Dios. ¿Sí? Este, Se los voy a leer rápidamente, ya estamos a punto de terminar. Nada más una conclusión después de leerlo, ¿va? Chequen el versículo 14. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se ve separado de él, alza ahora los ojos. Noten también, en sí ver no está mal, pero si Dios guía esa mirada, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo, a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. O sea, noten, quizás no se veía como que iba a conseguir los mejores pastos, pero porque estaba Dios en su decisión y estaba la gente en su decisión, sí los tuvo al final. Tuvo exactamente lo que tenía que. En esta historia, Abraham fue un adorador y puso a Dios primero. Fue generoso. Y Lot, del otro lado, fue un egoísta que no se preocupó por lo espiritual. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, hermanos, es que finalmente estas decisiones, si las tomamos de esta forma, van a resultar para mal. ¿Sí? Y ahora eso puede sonar como que no es realista. Y esa es mi conclusión con la que tengo que terminar, ¿ok? Alguien puede pensar, eso no sucede en la vida real. Alguien puede pensar, yo he realizado decisiones correctas que terminan muy mal. O alguien más podría ponerse a pensar, yo he obrado mal y he tenido éxito y me está yendo muy bien. O aún si no les ha pasado esto, pueden imaginar que hay muchas personas en el mundo que podrían estar pensando de esta forma, ¿no? Yo he obrado mal y me he ido muy bien. Ok.
eso no significa que esto sea la realidad. Y eso tenemos que hacerlo bien claro. Porque puede ser que sí obtuvieran las cosas que querían. Puede ser que obtuvieran las riquezas, puede ser que obtuvieran una relación, puede ser que obtuvieran un trabajo, lo que tú quieras, con esa mala decisión, ¿ok? Pero lo que nos muestra esta historia es que aun si tuvieron éxito, Dios no lo vio como éxito. Dios vio esa decisión como lo que era una mala decisión, ¿sí? Y finalmente, las malas decisiones traen sus malos resultados, ¿ok? Noten aquí que en el versículo 10, cuando estaba hablándonos, nos decía, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. O sea, Lot sí pudo disfrutar de los pastos verdes, ¿sí? Lucía como un éxito, pero finalmente hubo una destrucción de parte de Dios. Y así sucede igual con todas las demás lecciones, hermanos, todas las demás elecciones. Si yo no adoro a Dios, no voy a recibir de esa bendición. Si yo no busco el bien de las personas, no se va a recibir esa bendición, ¿sí? Ya sea que las consecuencias lleguen en esta vida o en la siguiente, finalmente las malas decisiones traen sus malos resultados, ¿ok? Entonces, la idea es que nuestras decisiones se lleven bien, hermanos. Entonces vamos a terminar con dos versículos muy conocidos, Marcos 12, 30 al 31, que finalmente son los que tienen que decidir nuestras decisiones, ¿no? Marcos 12, 30 al 31 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Noten, eso es lo que rige nuestras decisiones, que viene tan claro aquí y ahorita lo vimos ejemplificado en la historia de Abraham y Lot. Va, vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos muestras en verdad que podemos nosotros saber cómo actuar. Si te colocamos a ti en primer lugar, es porque tú nos muestras que en verdad no tenemos que estar preocupándonos por nuestra vida, sino que podemos estar confiados, Padre. Y aún en una decisión que parece que nos va a traer mal, si la estamos haciendo en adoración a ti, sabemos que tú la estás aprobando desde el cielo, que tú nos estás viendo bien, tú nos estás abrazando y cuidando de forma constante, Padre. Ayúdanos a colocarte primero en nuestras decisiones y que podamos observar cada uno de nosotros si esto nos va a ayudar a adorarte más o si vamos a estar decidiendo algo que nos va a alejar de ti, Padre. Ayúdanos también a considerar a las demás personas y ver siempre por el bien de la mayoría. Y aun si esto no nos va a alzar a nosotros como a veces quisiéramos, Padre, si va a ayudar a que alguien esté mejor, vale la pena realizarlo. Padre, ayúdanos a preocuparnos por otros y no ser como la gente que no lo hace. Hace unas semanas vimos a Caín, Padre. Ayúdanos a no ser como él, que dijo como que no tenía que cuidar de su hermano. Y en este caso, ayúdanos a no ser como Lot, que dijo también que prefería abandonar, en este caso a Abraham, a estar dejando de sus posesiones. Padre, te pido para que cada uno de nosotros piense lo mejor de los demás, que viva con cuidado, pero que podamos en verdad nosotros vivir conscientes de que si alguien te adora a ti, es una persona que hay que amar, es una persona que hay que respetar, es una persona que hay que apoyar, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Pues esto es el estudio. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría agregar algo?